pues era de los más vistos, sobre todo por los jóvenes. A partir de ese momento, bueno, cuando hacía conferencias en todos lados, pues se llenaban. Él se dedicaba a hacer investigaciones, se autonombraba el cazafantasmas, continuaba publicando libros, era la sensación donde se presentara, y además con la facha y la imagen que le habían creado, es decir, pues más o menos como un rockero, no sé cómo llamarlo precisamente, ¿no? Él salía siempre con su moto, con un vehículo Homer, con sus chalecos de cuero, siempre promoviendo la marca de Harley Davidson. Y bueno, a partir de esto, pues su fama incluso se incrementa cuando tiene un pleito comprado con Jaime Maussan, el investigador de ovnis, que en ese momento también pues tenía muy buena fama. Se hacen de palabras, siempre tuvieron un pique muy fuerte, porque Jaime Maussan comprueba que la esposa de Carlos Trejo fallece, pero de condiciones normales. Ella tenía una enfermedad terminal y muere porque pues, simple y sencillamente ya estaba muy enferma y no poseída por un demonio, como Carlos Trejo decía. A partir de ese momento, pues en varios lugares del país también empiezan a mencionar que Carlos Trejo pues había engañado aquí, había hecho una farsa por allá, empiezan a surgir rumores. Y bueno, a partir de ese momento, pues como que otros investigadores no tan conocidos también empiezan a atacarlo y empiezan a decir que era un farsante y que era un charlatán, sobre todo en la metodología que aplicaba, ya que él llegaba con un grupo de 10, 15 personas grabando con cámaras de video, y así sin más él de pronto decía, no, es que yo les mento la madre a los fantasmas para que esto se vaya, ¿no? Cosas que pues sí nos llamaba mucho la atención a otras personas. Yo tuve oportunidad de conocer a Carlos Trejo en persona en el año 2004. En ese entonces yo colaboraba en el programa La Hora Macabra, aquí en el Sistema Raza, en Mérida, Yucatán, México. Era un programa que hablaba sobre fenómenos paranormales, el fenómeno ovni. Cuando Carlos Trejo llega a Mérida para dar 2 conferencias, él se comunica a la radiodifusora porque quería hacer una investigación. Él normalmente cuando hacía conferencias acostumbraba a hacer investigaciones con los casos regionales. Pues bien, el equipo de La Hora Macabra me comenta, me dice a dónde lo podríamos llevar, y decido que lo llevemos a un pueblo llamado Chocholá, un municipio que se ubica a más o menos media hora de Mérida, porque ahí había una investigación que estaba haciendo que estaba interesante. Acudimos, hacemos la investigación. Sobra decir que fue la sensación cuando Carlos Trejo llega al poblado. Todo el mundo quería pedirle fotos, autógrafos, etcétera. Posteriormente las presentaciones en el Teatro Mérida, hoy Teatro Armando Manzanero, son un éxito total, lleno total en sus 2 conferencias. Conocí a Carlos Trejo, una persona muy amable, muy accesible. Termina todo esto, pasa un año, transcurre un año, y nuevamente Carlos Trejo regresa a la ciudad de Mérida para hacer ya no 2, sino 4 conferencias, que obviamente también resultaron muy llenos. Estamos hablando del año 2005. Nuevamente me contacta. Hasta ese momento pues no había habido ningún problema con Carlos Trejo. Estuvo los 4 días, 3-4 días que estuvo aquí en Mérida, yo estuve viajando con él, haciendo investigaciones, pero hubo una situación. En ese momento estaba en su apogeo el famoso caso del alien del fraccionamiento del Parque. Una semana antes de que Carlos Trejo llegara a Mérida, Jaime Maussan lo había dado a conocer en Otro Rollo con Adal Ramones como el caso del siglo, como el extraterrestre que todo el mundo estaba esperando, etcétera. Y Carlos Trejo, a la siguiente semana, días antes de llegar a Mérida, dijo, sin saber, que el caso era falso, que lo iba a desmentir, que iba a demostrarle a Jaime Maussan que era un mentiroso. Pero eso, claro, recordemos que en ese momento pues ya tenían el pleito comprado. Llega Carlos Trejo a Mérida, los chavitos del fraccionamiento del Parque no le permiten que lo entreviste, y él pues no buscaba de dónde sacar la información. Se entera de que yo pues, desde 6 meses antes ya había sacado este reportaje, tenía entrevistas y tenía pues ya la investigación completa de cómo se grabó, cómo se hizo este fraude de este video. Llega, me contacta, pues le doy el material obviamente de buena fe, nunca le cobré absolutamente nada. De hecho, pues 3-4 días estuvimos investigando por varios lugares. Sus conferencias, como lo había mencionado, pues fueron un éxito, 4 llenos totales. Se va, presenta en Otro Rollo el caso, la investigación, mencionando que era un fraude. La gente incluso de pie le aplaude porque había logrado desmentir y callarle la boca a Jaime Maussan, demostrando que el caso fue una farsa. Pero a partir de ese momento, pues desgraciadamente para mí, algo que me dio mucho coraje, mucha pena, fue que jamás me dio los créditos, nunca mencionó que yo le di la investigación. De hecho, en las tomas que yo le entregué, tanto del fraude como las entrevistas con los chavitos, tapó mis logotipos de la revista Misterios, puso encima sus logotipos de Cazafantasmas, y a los 3 meses aproximadamente
da a conocer la investigación del municipio de Chocholá que desde un año antes ya habíamos hecho, y para mi gran sorpresa, independientemente de que tampoco me da el crédito, saca una sarta de mentiras mencionando que esa investigación la había continuado de Chocholá a Veracruz, a un caso que ni tenía nada que ver uno con el otro. Saca una sarta de mentiras y ahí me empiezo a dar cuenta que en realidad lo que estaba haciendo Carlos Trejo pues lo venía haciendo en diversos lugares de provincia. Es decir, él llega a una ciudad, le quita el material a ciertos investigadores regionales, lo presenta luego como suyo, pero el parteaguas que vino a darle en la torre literalmente a Carlos Trejo es cuando TV Azteca, a través del programa La Historia detrás del mito con Atala Sarmiento, saca un programa especial dedicado a los fraudes de Carlos Trejo y del caso Cañitas. Ahí demuestra con pruebas contundentes que muchos de los fantasmas que presentaba en sus investigaciones eran falsos, eran personas disfrazadas, que las psicofonías las inventaba, las metía a través de programas de audio. Saca entrevistas con personas, por ejemplo una persona que estaba radicado en Tijuana, que había estado en México con él. En su libro de Cañitas menciona que esta persona murió poseída por un ente, y obviamente la persona pues estaba vivita y coleando. Carlos Trejo sacó en el libro la fotografía y el nombre de esta persona, y él pues sale ahí diciendo, indignado obviamente, de que pues todo era una farsa. Y así se muestran un sinnúmero de situaciones, y a partir de ese momento es tanto el impacto que tuvo este programa de TV Azteca y tan contundentes las pruebas, que se viene completamente abajo Carlos Trejo, y a partir de ese momento pues las conferencias empiezan a desaparecer, ya nadie creía en él. Y aquí viene un problema que bueno, nos perjudicó a muchos de los que nos dedicamos de forma seria a los fenómenos paranormales, porque a partir de ese momento la gente en general no empezó a decir Carlos Trejo es un farsante, empezó a decir los fenómenos paranormales no existen, todo es fraude, todo es mentira, ¿no? Y en lo personal pues yo sí tuve muchos problemas, porque cuando yo hacía conferencias, cuando yo sacaba las revistas poco después de eso, pues muchos decían, pues no, a lo mejor tú eres también igual que Carlos Trejo, ¿no? A lo mejor ya los fantasmas ni existen ni nada. Sin embargo, pues esto estamos hablando de más o menos del año 2007, 2008, ya han transcurrido 7 años desde ese entonces. Carlos Trejo literalmente desapareció, ya su credibilidad se fue por los suelos, al grado que ahora las nuevas generaciones de pronto preguntan, ¿quién es Carlos Trejo? Porque hasta la fecha, de vez en cuando, esporádicamente, le dan espacios en algunos medios de comunicación. Sin embargo, bueno, pues los que no sabían, aquí les respondo con este video. En términos generales, ¿quién es Carlos Trejo? ¿Cómo se fue de la gloria al infierno?